Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar donde vamos a hablar de la importancia del ERP para la declaración renta, ¿sí? Vamos a hablar de la importancia y este tema precisamente lo va a dictar Teresita Sepúlveda, que es contadora auditor con más de 12 años trabajando en Manager con todos nuestros sistemas y tanto de ERP como de recursos humanos, así es que es contador auditor de profesión y por lo tanto bastante experta en el tema, ¿sí? Así es que vamos a dar un poquito las instrucciones. Recuerden que toda pregunta idealmente la vamos a contestar al final del proceso de la charla, ¿cierto? Por la sección de preguntas. Cualquier comentario que puedan tener por el chat para que así no se nos desordene y no nos quede ninguna pregunta sin contestar, ¿sí? El material, como les decía, lo pueden descargar desde aquí mismo o también lo pueden descargar cuando se inscriban en la Academia Manager, que ahí va a estar justamente este webinar publicado, ¿ya? De todas maneras van a ser invitados para que puedan verlo, para que puedan compartirlo, ¿cierto? Y tenerlo en atención, ¿sí? Teresita. Bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Hoy nos convoca la importancia del ERP para la declaración de renta. Vamos a conversar sobre 6 incógnitas, 6 preguntas que muchas veces surgen. La primera, ¿qué es la operación renta? La segunda, ¿qué es un ERP? La tercera, vamos a ver si tenemos los procesos automatizados o no. La cuarta, si la contabilidad es fidedigna. Y la quinta, ¿en qué nos ayuda el ERP en este proceso? Entonces, para poder contestar toda esta incógnita, vamos a comenzar con el proceso de operación renta. ¿Qué es el proceso de operación renta? Cuando hablamos del proceso de operación renta, comúnmente se le llama al proceso que transcurre entre el término del año comercial y el año tributario. ¿Ya? Muchos a lo mejor han escuchado estos conceptos, pero nunca no tienen tan claro cuál es la diferencia. Cuando hablamos del año comercial, hablamos del año calendario. En Chile, en nuestro caso, es del 1 de enero al 31 de diciembre. Ese es nuestro año comercial. ¿Ya? También nos podemos encontrar con empresas que a lo mejor son filiales de las del otro hemisferio y para ellos el año comercial va del 1 de julio al 30 de junio. Entonces, ese es un año comercial. Pero a su vez, también vamos a hablar de lo que es el año tributario. ¿Ya? Cuando hablamos del año tributario, comúnmente surge la duda porque nosotros nos dicen, hay que hacerla, por ejemplo, entonces, a lo mejor ustedes en las noticias o en prensa o en el lenguaje habitual, ustedes van a haber escuchado que se tiene que presentar la renta 2023. Pero cuando uno habla de la renta 2023, es como que el año 2023 ya hubiese terminado. Y todos sabemos que estamos recién comenzando. Ya, esto ocurre porque el año tributario es lo que nosotros denominamos el periodo que va para la operación renta. ¿Ya? O sea, es decir, entre el término del año comercial y la presentación de la declaración de renta. ¿Ya? Por regla general, nosotros vamos a hablar que el 30 de abril. Sabemos que con los años se ha ido extendiendo un poco el plazo hasta que estamos llegando prácticamente a la quincena de mayo. ¿Ya? Pero entonces, a este proceso, a este periodo que surge entre diciembre y abril, nosotros lo vamos a denominar operación renta. ¿Ya? ¿Y por qué le vamos a llamar operación renta? Porque es el periodo de tiempo en el cual nosotros ejecutamos ciertas operaciones, ciertos procedimientos. ¿Para qué? Para finalmente presentar nuestra declaración de impuesto a la renta. Si ustedes se fijan, yo les hablo del 30 de abril. Comúnmente es muy común que nosotros consideremos la fecha máxima como la fecha de cumplimiento. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de la declaración de renta, todo el mundo dice la renta hay que presentarla el 30 de abril. La ley lo que nos dice es que se tiene que presentar durante abril, no el 30. Pero siempre consideramos el último día. Es lo mismo que nos ocurre cuando hablamos del pago del impuesto mensual, el IVA. No es que la ley nos diga se paga el 12 o se paga el 20. No, nos dice los 12 primeros días o los 20 primeros días. ¿Ya? Pero siempre vamos a hablar de la fecha final. Entonces vamos a ir aclarando algunos conceptos que son más de jerga común, que muchas veces todos damos por entendido que todos entendemos todos los conceptos y no necesariamente es así. ¿Bien? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer concepto que es el proceso de operación renta. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es las fechas a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos el proceso de operación renta? Nosotros hacemos un traspaso, ¿cierto?, entre nuestra contabilidad
al Servicio de Impuestos Internos, que es nuestro ente fiscalizador. Y este traspaso de contabilidad al servicio, nosotros lo hacemos por medio de dos tipos de input, ¿ya? La contabilidad informa al servicio a través de las declaraciones juradas, las DJ, y a su vez el servicio a través de los impuestos, las declaraciones de impuestos, informa a la contabilidad. Y ahí se genera este proceso cíclico. Cuando hablamos de las declaraciones juradas, hablamos de un proceso, efectivamente, en este minuto del año calendario estamos en el proceso de declaraciones juradas. Son todas aquellas declaraciones o planillas que yo tengo que presentar ante el ente fiscalizador, ante el Servicio de Impuesto Interno, en la cual yo hago el resumen de todo el año anterior, del año comercial, ¿ya? Por eso yo les comentaba, si bien es cierto, estamos en el año tributario 2023, estamos con el año comercial 2022. Entonces estamos haciendo todo lo que son las presentaciones de nuestras declaraciones juradas, ¿bien? Hoy en día es muchísimo más fácil y es mucho más manejable el tema de las declaraciones juradas porque tenemos toda nuestra información en línea, ¿bien? Tenemos nuestro sueldo en línea, los boletos de honorario, incluso las facturas de compra y venta. Antiguamente, antes de que entrara en vigencia todo el tema de facturación electrónica y libros contables electrónicos, estas eran declaraciones que prácticamente se tenían que hacer en papel y posteriormente se tenían que llenar los formularios en pantalla en la página del servicio y era un proceso que, la verdad, demandaba muchísimo tiempo y provocaba grandes errores, ¿bien? Porque muchas veces uno se equivocaba, las planillas eran muy grandes, entonces había una pequeña problema de consistencia de datos. Hoy en día tenemos la información muchísimo más en línea y podemos hablar de un proceso más automatizado, ¿bien? Por eso un poco en la imagen eso es lo que grafica, que en el fondo tenemos un ciclo cíclico, valga la redundancia, en la cual estamos constantemente cruzando información entre el servicio y la contabilidad. Bien. Vamos a contestar entonces ahora una segunda incógnita. ¿Qué es un ERP? Palabra que todos usamos mucho. Asumimos que todo el mundo entiende y no tiene por qué ser así. Lo primero que vamos a aclarar, que ERP es una sigla en inglés, que corresponde al Enterprise Resource Planning. En español es los recursos de planificación empresarial. Entonces, cuando hablamos de un ERP, nos estamos refiriendo a que es un sistema de planificación de recursos empresariales. Entonces, ese es el concepto general. Comúnmente, en la jerga común se conoce como el ERP por sus siglas en inglés. Ustedes saben que nos encantan las siglas en inglés. Los chilenos somos mandados a hacer para las siglas en inglés, ¿ya? Entonces, son estos sistemas que nosotros, si lo llevamos así en la práctica, un lenguaje más común, son sistemas de control de gestión. Son sistemas que me permiten controlar mi gestión diaria. Y con eso puedo obtener información fidedigna, información relativamente en línea, automatizada y que me entregue información de valor para tomar decisiones. Entonces, ustedes se fijan, con este concepto que estamos revisando, como que se empiezan a cruzar dos conceptos que siempre van de la mano y muchas veces no van tan de la mano. Popularmente se decía, o se dice hasta el día de hoy, que el ERP es el sistema de contabilidad. Cuando la contabilidad propiamente tal es uno de los sistemas que componen un ERP, pero no es el ERP completo. Cuando nosotros hablamos de ERP, tenemos que pensar que es un administrador de procesos. Y la contabilidad es un proceso dentro de mi gran sistema empresa, ¿ya? Dentro de cada una de nuestras empresas, nosotros vamos a manejar distintos tipos de sistemas, ¿cierto? Está el sistema de compras, está el sistema de ventas, está el sistema de contabilidad. La suma de cada uno de estos subsistemas aislados y los conglomeramos, lo transformamos en un ERP. ¿Para qué razón lo hacemos? Para tener nuestra información en línea, para optimizar los procesos, para que todas las áreas tengamos la misma información y todos trabajemos en base a los mismos supuestos. Entonces, el ERP nos permite poder trabajar de manera armoniosa entre todos los distintos subsistemas dentro de la empresa. Por un ERP, comúnmente nosotros vamos a entender que es este conglomerado de procesos. ¿Cuáles son los procesos que nosotros siempre deberíamos encontrar en un ERP? Abastecimiento o compras, ¿cierto? Le podemos llamar compra, abastecimiento. Nos vamos a encontrar con un módulo de ventas, con un módulo de contabilidad,
con un módulo de producción, de existencia, ¿cierto? Para la administración de bodega. Pueden tener servicio técnico, pueden tener recurso humano. Hay ERP que sí tienen el recurso humano dentro del ERP, otros lo tienen integrado, ¿ya? Pero es parte de los procesos, el activo fijo, los CRM, que son estos sistemas de administración de acciones, ¿cierto? Cuando podemos, por ejemplo, registrar todo, por ejemplo, ya, quiero registrar toda mi gestión de cobranza, la registro en un CRM y con eso tengo toda la información alimentada. Entonces, por ejemplo, el área de ventas se entera que el área de cobranza está haciendo su trabajo. ¿Y por qué? Porque está registrado dentro de nuestro sistema. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos nuestro conglomerado de cuáles son los módulos o procesos dentro de nuestro ERP. ¿Ya? Algunos podemos llamarlo como procesos, otros pueden llamarlo como módulo. El fondo es lo mismo. Siempre tenemos que entender que es el subproceso que origina alguna acción comercial, ¿ya? O administrativa. Entonces, ¿qué es lo que ganamos con un ERP? Trazar. Cuando hablamos de trazar, significa que yo puedo hacer el seguimiento. Si yo, por ejemplo, voy a comprar un producto, yo tengo desde el origen, desde crear el código del producto hasta que el producto yo lo cotizo, lo compro, después lo recepciono, ¿cierto? Lo recibo en mis bodegas, se lo pongo a disposición a mis vendedores, ellos lo venden y finalmente eso me informa en la contabilidad. Entonces, ustedes se fijan, hicimos toda la traza de ese producto. Y si ustedes se fijan, yo lo último que les dije fue la contabilidad. El ERP, uno de sus resultados finales es la contabilidad, pero no es su fin original, ¿ya? Por eso les decía que comúnmente se decía el sistema de contabilidad y en realidad es más que eso. Para mí es un sistema más de gestión que como por añadidura, como por valor agregado, se crea la contabilidad, ¿ya? Pero no es necesariamente que la contabilidad sea el mandante. ¿Por qué le aclaro eso también? Porque muchas veces se toma como que, no, es que el contable tiene que tomar las decisiones. No necesariamente. El contable es alguien que va a supervisar, va a analizar la información. Pero a lo mejor no es el que tiene las políticas para saber cuáles, por ejemplo, son las políticas de crédito de crediticia. A cómo vamos a trabajar, a qué plazo. ¿Ya? Eso es más del área de gestión más comercial. ¿Bien? Entonces, entendiendo cuál es un ERP, cuál es su finalidad, vamos a ver en qué nos beneficia. Entonces aquí viene otra incógnita. Tienes tus procesos automatizados y se fijan, yo aquí puse dos imágenes bien gráficas. Una cuando teníamos todo papel, ¿cierto? La calculadora, los blogs, las reglas, los destacadores o los computadores ahí conectados con el mundo. Hoy en día en la globalización. ¿Qué es lo que buscamos con los procesos automatizados? Disminuir el tiempo de trabajos manuales. ¿Para qué? Una, para minimizar los errores. Dos, para evitar el trabajo innecesario que muchas veces hacíamos 2 a 3 veces. Y principalmente tener nuestra información en línea. ¿Qué es lo que nos beneficia esto? De partida con la globalización y más en esta época que aún estamos en la época más pandémica. La pandemia fue un gran factor en el cual nos puso a prueba de si éramos capaces de trabajar a distancia o no. Y cuando eso ocurrió, las empresas que tenían su información en línea, su información en la nube, por así llamarlo, ¿cierto? Le era más fácil trabajar. Pero también conllevó la necesidad de que los equipos de trabajo aprendieran a trabajar de esta forma. Entonces ahí tenemos que ver que nuestros procesos tienen que ser automatizados para que no dependa de las personas. ¿Ya? No estoy diciendo con esto que las personas no sean importantes, todo lo contrario. Pero estoy diciendo que tenemos que buscar la eficiencia de nuestros procesos. ¿Ya? Entonces por eso es muy importante que estén nuestros procesos automatizados. ¿Ya? Entonces por eso ahí vemos esta gráfica más clara de por qué uno y por qué el otro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nosotros buscamos automatizar los procesos? Porque lo que tenemos que buscar es que la empresa tenga un valor agregado. Nosotros comúnmente, hay un dicho muy sabio que dice que nosotros trabajamos todos los días en lo urgente, pero no en lo importante. Estamos todo el día contra el tiempo, porque el tiempo es uno de los recursos más escasos en nuestra época. Y estamos constantemente contra la corriente. Estamos trabajando en lo que es urgente, ¿cierto? Hoy hay que presentar una declaración, hay que hacer tengo una fiscalización, y nos ponemos a preparar en eso y dejamos de lado analizar la información, tomar buenas decisiones, hacer un acuerdo con mis proveedores para que me dé mejor precio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Generar información que sea útil para esta toma de decisiones. Y ahí entonces donde cobra relevancia el tener nuestros sistemas automatizados e integrados.
porque así podemos generar informes integrados. Por ejemplo, si yo voy a una reunión con un proveedor y quiero negociar que me dé un mejor precio, tengo que saber cuál ha sido la evolución de su precio histórico. ¿A cuánto le he comprado el producto? ¿Cómo obtengo esa información? El sistema de control de gestión me tiene que entregar esa información. ¿Bien? ¿Cómo lo va a hacer? A través de todos nuestros procesos automatizados que tenemos dentro de nuestro ERP. Bien. Obviamente esto también busca optimizar los recursos. Sabemos que los recursos son escasos y como yo les comentaba, el tiempo es un recurso muy escaso y a su vez es muy caro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo que hacer un costo-beneficio. En el sentido de que, ok, tengo que cumplir a lo mejor con esta fiscalización, pero por cumplir con esa fiscalización voy a dejar de hacer gestión comercial 3 días. ¿Cuál es el costo-beneficio de eso? Que no voy a cerrar un acuerdo con el proveedor. Tengo que asumir que tener que comprar el producto más caro. ¿Y por qué tuve que tomar esa decisión de costo-beneficio? Porque mis recursos son escasos y no están optimizados. ¿Bien? Entonces, una de las características de tener mi proceso automatizado es bajar los costos. Y cuando hablamos de costos, ojo, si ustedes se fijan en los ejemplos que yo les estoy dando, no necesariamente son costos económicos. A la larga, todos los costos son económicos, sí. Pero también nos podemos ver en el día a día, ya en la parte más administrativa. Para entender estos procesos automatizados, tenemos que entender quién soy yo a nivel empresa. Cada uno de nosotros en su empresa tiene que entender, primero, cuál es su ciclo de operaciones. Cuando hablo de ciclo de operaciones me refiero, ya, ¿cómo yo opero? Ya, yo emito una cotización, luego emito una guía de despacho, luego emito una venta. Perfecto, ese es mi ciclo de operaciones de venta. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué ERP me sirve para cumplir mis necesidades? Y cuando hablamos de qué ERP me refiero a los tipos de ERP. Tenemos ERP que tienen orientación para las pequeñas y medianas empresas, tenemos ERP que son para grandes empresas, tenemos a lo mejor ERP especializado en distintos rubros. ¿Ya? Entonces nos vamos a encontrar con los distintos tipos de ERP. Principalmente cuando hablamos de los tipos de ERP, lo hacemos en base a el tamaño, pyme, gran empresa, o según la necesidad de gestión, ¿ya? Si van a ser de gestiones más complejas a nivel de ciclos operacionales o más simples. Y por otra parte también hay un concepto que viene como de la mano, que es que siempre nos cuestionamos. El ERP, el sistema de gestión, ¿dónde lo voy a tener? ¿Lo voy a tener en un servidor instalado en mi oficina o lo voy a tener en la nube? ¿Ya? Este es un debate que partió hace unos 20 años, porque antes de eso todos sabíamos que nuestros sistemas tenían que estar locales, ¿cierto? En nuestra empresa. Hoy en día no, hoy en día con la globalización, con la tecnología, con el cloud, con la nube, ¿ya? Trabajamos más en línea. Y así también nos permite trabajar de manera más segmentada, no necesariamente todos juntos en la oficina, ¿ya? Aquí yo les nombré otro concepto que muchas veces se habla, pero a lo mejor no todos entienden, que es el cloud. El cloud es la nube, ¿ya? La nube es el internet, que mis sistemas están en servidores que no están físicamente donde yo estoy. ¿Ya? A eso nos referimos con el cloud. ¿Bien? Bien. Entonces ahora que ya hemos visto un poco qué es el ERP, por qué tenemos que tener los procesos automatizados, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la que me gustaría. ¿Tu contabilidad es fidedigna? ¿Sí o no? Entonces aquí alguien me puede decir, ¿y cómo lo vamos a saber? Bueno, yo les comenté al principio que el sistema de control de gestión, un ERP, hace todos los procesos empresariales de la empresa y como resultante genera la contabilidad. O entonces alguien me podría decir, entonces estamos hablando de que la contabilidad se va haciendo casi por arte de magia. Exacto. Va por el lado, digamos, y se va construyendo en base a la información comercial que yo voy entregando. Entonces acá nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente. Si yo tengo mis procesos automatizados, tengo mi información en línea, yo podría entrar a creer que mi contabilidad es fidedigna, porque tengo la información actualizada y prácticamente en el día a día. Por otra parte, también puedo encontrarme con el caso de que tengo mi sistema implementado, pero no le saco el provecho. Entonces, a lo mejor, por mucho que a lo mejor las áreas comerciales me ingresan la información, en la contabilidad estoy atrasado 6 meses. Entonces,
Entonces, si el día de hoy me llega mi jefe y me dice, necesito que saques un balance, ¿puedo decir que mi contabilidad es fidedigna si estoy con 6 meses de atraso? No necesariamente, ¿cierto? Hoy podríamos encontrarnos con una disyuntiva. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que siempre pensar que el objetivo principal de un sistema de control de gestión es tener toda la información para poder tener una gestión en todo índole óptima. Cuando hablamos de gestión en todo índole, me refiero a gestión comercial, ¿cierto? Con mis proveedores, con mis clientes. Cuando hablo de gestión tributaria, cuando tengo todos mis impuestos pagados al día, mis declaraciones. Cuando tengo mi contabilidad financiera, cuando necesito pedir un préstamo al banco, le puedo entregar un balance que está revisadísimo, está consistente y me lo va a evaluar bien. Todo ese tipo de cosas tenemos que cuestionarlas. Entonces, por eso un poco el enfoque es de cuál es la importancia del ERP en la declaración de renta. Por otra parte, nosotros también siempre hemos escuchado, o se dice más comúnmente, que el ERP tiene un enfoque más financiero. Cuando hablamos que tiene un enfoque financiero, nos estamos refiriendo a que lleva la contabilidad desde el punto de vista más financiero, porque en el fondo está con el día a día, con la gestión, más que desde el punto de vista tributario, ¿ya? Siempre vamos a encontrar pequeñas discrepancias entre la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria por un tema de interpretación normativa. Entonces, acá nosotros nos tenemos que poner en la disyuntiva de que el ERP tiene que ser mi primer input, ¿cierto? Mi primera entrada para preparar mi declaración de renta. ¿Y por qué tiene que ser mi primera entrada? Porque eso significa que yo tengo toda mi información, toda mi contabilidad al día. Una vez que tengo toda mi información y toda mi contabilidad en línea, al día en mi sistema, yo voy a poder generar un balance tributario y con base a ese balance tributario, yo voy a poder generar mis declaraciones de juradas y mis declaraciones de renta. Hoy en día también nosotros en el mercado vamos a encontrar que existen sistemas, software, que son propios de tributaria, ¿ya? Que emiten las declaraciones juradas, que emiten la declaración de renta, ¿ya? Hoy en día, con el avance de la tecnología y que tenemos casi toda la información en línea ante el Servicio de Impuesto Interno, no es tan relevante tener estos sistemas anexos, ¿ya? Si alguien los quiere utilizar, perfecto, pero no es tan relevante. Para mí lo fundamental es que nuestro sistema de control empresarial esté al día, esté consistente. Y que ese sea mi primer input para preparar mi declaración de renta, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la operación renta, como ya les comentaba al principio, es el periodo entre enero y abril, ¿ya? Nosotros en esta época del año, los contables, estamos a full. En nuestra época de mayor pega del año, porque tenemos que hacer todas estas adaptaciones, tomar nuestra información contable, interpretarla y transformarla en estas declaraciones tributarias y posteriormente hacer la presentación de la declaración de la renta. ¿Bien? Entonces, ¿en qué nos ayuda el ERP en este proceso? Bueno, como yo les comentaba, si tenemos nuestros procesos automatizados y los tenemos segmentados, bien hechos dentro del sistema, la contabilidad se va a ir haciendo prácticamente en línea. Entonces, al estar en línea, yo voy a ir avanzando día a día con ella. Entonces, la idea es que yo, al término del año comercial, ¿cierto? Al 31 de diciembre, puedo hacer un inventario, hago mis cuadraturas necesarias, los ajustes propios de cada año, ¿cierto? Cuando hablamos de ajustes, no necesariamente tiene que ser un error, ¿ya? Contablemente siempre hablamos de la palabra, a mí me gusta la palabra regularizaciones más que ajustes, porque comúnmente siempre cuando uno habla de ajustes, todo el mundo lo toma como que, hay algo malo y hay que corregirlo, y no necesariamente es así, ¿ya? Hay contabilizaciones propias del proceso de cierre de año, ¿ya? Los cálculos de depreciación, los cálculos de corrección monetaria, entonces esos son cálculos que no se generan a través de un error, ¿ya? Es solamente un cambio a través de un tema normativo, ¿ya? Entonces, todos estos procesos se generan en estos periodos de tiempo, ¿ya? Por eso ustedes muchas veces, a lo mejor los no contables van a escuchar que para los contables el cambio de año empieza el 1 de mayo. Cuando nosotros el año termina el 30 de abril y empieza el 1 de mayo al año siguiente. Recién ahí nosotros hacemos el cambio de año, ¿ya? Entonces, al tener todo nuestro sistema integrado en uno solo, podemos hablar que tenemos nuestra información consistente e integrada, ¿ya? Ese es otro punto muy importante. Hoy en día, dada el avance de la tecnología, es muy fácil tener la información integrada, ¿ya? Tener todo junto. ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, cuando entraba a la oficina de contabilidad, habían estanterías completas llenas de archivadores, donde estaban, por ejemplo, todas las facturas. Hoy en día no. Hoy en día con la facturación electrónica las puedo tener en una carpeta virtual, las tengo en el computador y no necesariamente tengo que estar en la oficina para poder revisar la información. La tengo en el computador digitalizada.
Entonces, todo eso va a conllevar que los procesos, a la larga, al tener optimizado nuestro ERP, nos van a generar y nos van a permitir generar una declaración de renta más fluida, más fácil y con toda la información a la mano. Bien. Ok. Una pequeña pausa comercial. Ana María. Aquí estamos de vuelta. Bien, eso entonces es toda la importancia del ERP, ¿cierto? Que tengamos determinados correctamente nuestros procesos para ahorrar tiempo, se podría decir también. Vamos a aprovechar esta pausa comercial y les vamos a hacer una pequeña encuesta que les va a aparecer en pantalla. Aquí. La pregunta dice si le gustaría recibir contacto de nuestro equipo comercial para obtener más información de nuestras soluciones ERP. La respuesta sí o no, simplemente la marcan directamente. Vamos ahora. Ahí están votando rápidamente, muchas gracias. Si no alcanzaron a apretar en pantalla o se les fue la ventanita, está en el costado donde dice encuestas, en el menú. Recuerden que todos sus comentarios los pueden dejar en el chat. Los vamos a leer y transmitir. Bien, ¿estamos listos? Perfecto. Muchas gracias por sus respuestas. Para los que dijeron que sí, entonces les vamos a pasar el dato a su comercial. Bien, sigamos avanzando en esta tarde para llegar a la ronda de preguntas. ¿Llegamos a la ronda de preguntas? Sí, espérame. Que vamos con, bueno, dado todo lo anterior que les pusimos sobre este ahorro de tiempo, queremos recordarles cuáles son nuestras soluciones. Nosotros como compañía contamos con 3 soluciones ERP, que son Manager ERP o Manager Time también conocido, Flexline ERP y Manager Más. ¿Bien? Si tienen alguna duda o consulta con respecto a alguna de nuestras soluciones, también nos pueden hacer llegar sus preguntas y las derivaremos al área respectiva. Perfecto. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que en la sección de preguntas, para que quede ordenadito, pueden ir escribiendo y en el chat hacen sus comentarios. Ya, para que sea ordenadito. Parece que no. Quedó todo súper clarito. ¿Todo claro? Parece que sí. Parece que sí. Bien. Entonces, los vamos a dejar cordialmente invitados para nuestra próxima actividad, próximo jueves, en este mismo horario. Y vamos a revisar las principales diferencias entre el IFRS Full y el PYME. Cambiamos completamente de tema. Del tributario nos vamos a las finanzas. Así que la próxima semana los dejamos cordialmente invitados y los esperamos a participar con nosotros. Recordarles que en el chat ahí les dejé el link por si quieren inscribirse inmediatamente o si quieren compartírselo a algún colega, al jefe, al asistente, en fin, ¿sí? Ahí está, pueden reservar su cupo desde ya. Recuerden que como academia estamos realizando prácticamente una actividad cada jueves en este mismo horario, así que ahí pueden estar súper atentos. Estas mismas actividades también van a estar indicadas, ¿cierto? Para que puedan también tomar su lugar en la academia, ¿ya? Ahí hacen su inscripción, hacen su registro y después ya pueden ver el video si es que se lo perdieron o si es que se lo quieren compartir a algún compañero. Pueden descargar también el material complementario que siempre estamos entregando. La próxima semana, entonces, las principales diferencias entre el IFRS Full y PYME. Ahí depende del tamaño y el giro de la empresa, es lo que corresponde, ¿cierto? Siempre es bueno estar atentos a esos datitos, ¿sí? Bien. Muchas gracias
entonces por su participación, por su asistencia. Los estamos esperando la próxima semana desde ya. Se pueden registrar inmediatamente. Ahí en el chat quedó el link, ¿cierto? Donde está el registro. Y les voy a dejar de nuevo el contacto de la academia para que puedan registrarse, buscar este video y otros, ¿cierto? De otros webinars anteriores. Así es. Perfecto. Sandra, te vamos a estar esperando. Ya que preguntó. Bien. Los dejamos entonces. Que tengan un excelente término de semana. Un excelente día, excelente término de semana y nos vemos la próxima semana. Ahí si quieren también escanear el código QR y ahí está también el link para la Academia Manager. Los esperamos entonces. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao.